Bueno, voy a dejar nuestra porción aquí. El Señor ha estado poniendo una serie en mi corazón y mi mente y he estado orando y meditando en ella. Y la he titulado Fuego en la montaña. Y esta es la primera parte y quiero preguntar, antes de empezar, voy a soltar el secreto, de lo que realmente se trata la serie es de avivamiento, pero quiero hacer una pequeña encuesta, todavía no tengo mi encuesta en lineal. Día con la velocidad todos nosotros, así que haremos la antigua encuesta de pase y mano, 1. ¿Cuántos sienten que saben lo que es un avivamiento? Si dijera el avivamiento, sienten como si, está bien, la mayoría de nosotros, más o menos, sentimos que saben lo que es un avivamiento, es genial. Segunda pregunta, ¿cuántos sienten que han experimentado un avivamiento? Más o menos lo mismo, un poco menos hermoso, genial. Bueno, antes de terminar, quiero ver las escrituras. Quiero ver los avivamientos en la historia de Israel. Y luego, tal vez dediques algún tiempo a ver avivamientos más recientes y avivamientos históricos y solía enseñar un curso sobre esto que duraba 16 semanas y lo hacía 3 días a la semana. Así que prometo que no lo mantendré tanto tiempo, No obtendrás 3 créditos universitarios por ello y no habrá ninguna prueba ni examen. Y prometo que no solo reciclé el curso, es fresco y nuevo. Lo he revisado de nuevo y realmente comencé desde cero nuevamente y construí todo este estudio a partir de lo que el Señor sentí que estaba impresionando en mi corazón. Pero cuando se trata de avivamiento, hay algunos textos clave que podemos ver que las Escrituras abordan el avivamiento. Y veo que mis diapositivas están ahí, vamos, solo una gran vacilación. Así que seré paciente con estas diapositivas y nuestro Wi-Fi, pero la definición. Una de las definiciones de avivamiento viene del Salmo 85 versículo 7. Y el salmista David escribe, no nos darás vida de nuevo, para que tu pueblo se regocije en ti. La palabra avivar viene de la palabra hebrea empujar, eso es interesante. Interesante, ha cambiado mi formato cuando. Es interesante, para hacer que para hacer que todo nuestro sistema funcione aquí y reutilizar algunas de nuestras antiguas. No debería decir antiguas, algunas de nuestras canciones heredadas. Creamos en un diapositivas de Google. En realidad movemos todo a nuestro otro programa. Proclamar, y cuando hace eso, a veces cambia el formato. Así que no lo vi cuando lo ejecuté por primera vez. A través de él, pero lo veo ahora, así que está bien, está bien. Generalmente el hebreo se lee de derecha a izquierda. Así que ahí vamos, leeremos de derecha a izquierda, así que el hebreo allí es shove. Y generalmente en inglés es volver o regresar o arrepentirse. Es la es la forma verbal. Es la raíz, y de ella viene la palabra que normalmente llamamos arrepentimiento. Tashuvah, la palabra allí en el Salmo 85 es tashuve, y es revivir. Cuando alguien dice revivinos, está diciendo, Señor devuélvenos, eso es lo que está pidiendo, Señor devuélvenos. Tráenos de vuelta a ti, lo decimos cuando decimos nuestra liturgia. Devuélvenos, Señor, a ti y permítenos regresar, renovar nuestros días como antaño. Y eso, es importante buce. Si alguna vez has tenido una fogata o has creado un fuego. No uno en la estufa o algo así, pero algo donde has creado el fuego. Tienes que mantener el fuego encendido, tienes que seguir alimentándolo. No se mantiene solo una vez que se queda sin combustible u oxígeno. Ya sabes, no seguirá encendido, tienes que mantener el fuego encendido. Es por eso que Dios ordenó a los hijos de Israel que mantuvieran encendido el fuego en el altar. Y que prepararan las lámparas en la manorra, porque se necesita trabajo para mantener el fuego encendido. Y de la misma manera que nuestra relación con Dios requiere mantenimiento. Se necesita un poco de reavivamiento, todos nosotros por naturaleza, tendemos a alejarnos de las cosas. Nos emocionamos y luego nos desvanecemos. Así que necesitamos este regreso, a veces es un problema de pecado. A veces es solo un problema de negocios que puede llevar a la esterilidad. Pero el Señor nos llama siempre a regresar a su primer amor. Regresar a su primera pasión, regresar y arrepentirnos. Y es más que un simple cambio de mentalidad, hay un cambio de mentalidad que ocurre allí. Pero es un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de acción. El griego es solo un encuentro con este cambio de mentalidad. Pero y eso es importante, pero no puede detenerse, pero solo un cambio de mentalidad. A menos que haya un cambio de acción no es en realidad arrepentimiento. Pero luego hay otra escritura que trata con Hay muchas escrituras, pero estas nos dan nuestra buena definición de un avivamiento.
Eso es Habacuc, capítulo 3 en 2. Dice, yo he oído el informe acerca de ti, y he llegado a temer. No revivo tu obra a lo largo de los años, y a lo largo de los años la hago saber en ira, recuerda la compasión. Los profetas llamando y él dice, hemos oído el informe acerca de ti. Cada año volvemos a contar el informe acerca de la buena liberación de Egipto, hemos oído acerca de sus señales y maravillas. Hemos oído acerca del Mar Rojo, hemos oído acerca del maná. Hemos oído acerca del agua amarga que se vuelve dulce. Hemos oído acerca del agua de la roca, pero a veces olvidamos estas cosas. Es por eso que cada año necesitamos volver a contar la historia. Cada año necesitamos pasar por el ciclo de nuevo y recordarnos estas cosas. Él dice y renovarlas, revive tu trabajo a través de los años, y tu ira, recuerda. La mayoría de las veces cuando una nación o pueblo debería estar experimentando la ira de Dios. No debería decir la mayoría de las veces. Muchas veces Dios trae una oportunidad para el arrepentimiento antes de traer el juicio. Vemos en Israel, volved a mí Israel, volved a mí, pueblo mío. Lo mismo a nosotros, volved, volved, volved. Él no quiere que ninguno perezca, su deseo es el retorno y la restauración. Él es sufrido, Él es compasivo. Pero también me gustaría señalar que a veces cuando las personas piensan en avivamiento, dependiendo de su trasfondo eclesiástico o tal vez su trasfondo mesiánico, o de donde sea que vengan cuando piensan en avivamiento piensan en una obra evangelística, a veces eso es en la iglesia, eso se llama avivamiento. Dijeron vamos a tener un fin de semana de avivamiento y el evangelista viene, predica. Y dijeron es un gran avivamiento, mucha gente se salvó, no es necesariamente avivamiento para avivar. Algo tenía que haber estado vivo antes. El tipo estaba tendido en el suelo, sacas las paletas y le das la descarga. Haces que el corazón vuelva a latir. Esa persona tenía que haber estado viva antes para que el avivamiento o las paletas funcionaran. Por definición, algunos que no son de fe no estaban vivos antes, están muertos espiritualmente. Así que fue hermoso, ese es un subproducto del avivamiento, las personas que no son salvas se salvan. Pero esa no es realmente la verdadera definición de avivamiento, eso es evangelismo. El avivamiento se trata más de que las personas con fe sean restauradas y renovadas en su relación correcta con Dios. Cuando eso sucede, el fruto será la obra evangelística. Habrá personas salvadas. Sin embargo, un fin de semana de avivamiento no significa que haya habido un avivamiento a nivel nacional. Un fin de semana evangelístico, un esfuerzo evangelístico y que Dios lo haya bendecido, con la esperanza de que haya buen fruto. Sin embargo, no significa necesariamente que Dios haya revivido algo. Él dice, la salvación viene por el oír, la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Siempre que presentamos la palabra de Dios, podemos confiar en que Dios obrará en los corazones de las personas y que serán salvas. Es hermoso, y debemos seguir esperándolo. Ron y Diana han visto grandes frutos en sus vidas, e incluso recientemente han recibido fe. Nuevos creyentes. Es hermoso. Nos encanta, eso es lo que buscamos. Pero, aunque lo necesitamos, también necesitamos un avivamiento en nuestros propios corazones y en nuestro entorno. Y de eso es de lo que quiero hablar. Y el primer ejemplo de las Escrituras que quiero ver es el informe del Sinaí. Si recuerdan la historia del Sinaí, el monte Horab y la entrega de la Torá, recuerdan que hubo una experiencia sobrenatural allí en el Sinaí. El fuego en la montaña donde hubo señales y maravillas y terremotos y truenos y la voz del sonido del espectáculo a lo lejos. Y ver la palabra de Adonai en el idioma de los 70, quiero decir que fue una experiencia sobrenatural, una experiencia asombrosa, el poder de Dios, su presencia hecha a conocer en ese. Tanto que la gente ni siquiera se atrevió a subir a la montaña. Su presencia era tan asombrosa, una experiencia sobrenatural sin duda. Ellos vieron el poder de Dios manifestándose en la cima de la montaña. Moisés sube, conocemos la historia, Moisés sube y Josué sube con él. Parece que Josué solo sube hasta la mitad. Moisés sube hasta el final, está allí con Dios. 40 días y 40 noches, él recibe la revelación de las 2 tablas. Y mientras está allí arriba, conocemos la historia, Aarón y ella, Aarón el hermano. Ella, muy probablemente el padre de Caleb. Muy probablemente un no judío que había subido con los hijos de Israel. Están poniendo a cargo del campamento, específicamente Aarón es el encargado. Y recordamos la historia, están bajando de la montaña. Josué dice, ahí estás, hay un sonido de guerra en el campamento.
Moisés dice, oigo cantos, y al acercarse al campamento, se dan cuenta de qué es. Es el sonido de la reverencia pagana. Los hijos de Israel han decidido abandonar. No sé qué pasará con Moisés en 40 días. Dicen, no sabemos qué le pasará a Moisés. Hagamos dioses que nos precedan. Aarón reúne algo del oro que sacaron de Egipto y les dice que se quiten los aretes y los adornos. Hace este becerro de oro, de muchos colores, lo hace en forma de Horus, uno de los dioses egipcios que representa la fuerza y la fertilidad. Y lo triste es que hace sincretismo. Mezcla dos cosas. Dice, hagamos un banquete para Adonai. Él se está asentando, no solo adora a Horus. Hace que Horus parezca ser el representante de Al-9. Él va a tener esta fiesta para... Amigos, no creo que sea un pecado exclusivo de Aarón tratar de mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Dicen, bueno, él solo está tratando de santificarlo, él está santificando al caballo, al toro, y ustedes hacen que esto parezca una adoración. Pero amigos, Dios nunca nos llamó a hacer eso, tenemos que ser cuidadosos cuando decimos, bueno, solo estamos redimiendo tradiciones paganas y poniéndoles una etiqueta cristiana o a Yeshua. En ellas, Dios no nos llamó a mezclar cosas. Hay un desafío cuando mezclamos cosas, disminuye la gloria de. Más adelante leeré que Él compartirá su gloria con otro, pero es una tendencia, es fácil tratar de mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y se vende bastante bien, es atractivo para la gente. Especialmente en esta época del año. Éxodo 32 en 1-8, no inserté yo eso. Bueno, se lo leeré. Ahí está mi nota para hacerlo, espero haber incluido las demás. Éxodo 32 en 1-8. Al ver que Moisés se había demorado en bajar del monte, el pueblo se reunió alrededor de Aarón y le dijo, hagamos. Vamos, Aarón le dijo, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, a este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Entonces Aarón les dijo, quiten los zarcillos de oro que tienen en sus orejas, y a sus esposas, hijos e hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo rompió los zarcillos de oro, que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón, quien los tomó de sus manos, hizo un becerro de oro, y lo moldeó con un cincel. Entonces dijeron, este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Español y Aarón lo vio, y edificó un altar delante de él. Y pregonó a Aarón, diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Y se levantaron de mañana. Y sacrificaron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron para hacer las bodas. Y Aarón dijo a Moisés, desciende por el pueblo que has traído. Por la tierra de Egipto se han degradado. Se desvían rápidamente del camino que les mandé. E hicieron un becerro de fundición, lo adoraron y le ofrecieron sacrificios. Y dijeron, este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué ha pasado? Se han apartado rápidamente de Adonai. Pero lo han mezclado, mezclan el sacrificio y las ofrendas de comunión, y más adelante la Escritura dice que participaron en la fiesta pagana. No tendría que explicar la fiesta pagana. Es una gran fiesta con todo el pecado que conlleva. Y mezclan las cosas de Dios con el pecado. ¡Qué atractivo! ¡Qué gran fiesta! Recuerdo que en mi adolescencia, supongo que al final de la adolescencia, unos amigos me invitaron y me dijeron que había un evento comunitario en un pueblo cercano al nuestro. Vamos a visitarlo. Bueno, me enteré de que el evento comunitario se llevó a cabo en una iglesia en particular. No mencionaré la denominación. Pero en el sótano de esa iglesia ese sábado por la noche. Sí, hubo un evento comunitario, involucró lo que llaman un cajón de cerveza o varias jaulas.
Fue una recaudación de fondos para esta iglesia en particular y el jefe de la iglesia estaba en el grifo. Y esto fue dentro del edificio de la iglesia. Pensé, vaya, sí, fue en términos mundiales. Fue una gran fiesta, hombre, la música era buena. El alcohol era gratuito, la gran reunión que estaba abarrotada. Estoy seguro de que excedimos el límite de fuego sin lugar a dudas. A la mañana siguiente tuvieron servicios allí. Pensé, ¿cómo puede suceder esto en una institución? Por la simple mezcla de las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y no es algo que simplemente sucede allí, sino que sucede con frecuencia. De joven, pensé, ¿cómo puede ser esto? Es un misterio. Pero pensé, bueno, seguro que atrae a la gente a la iglesia. Pero Dios no permita que usemos las cosas del mundo para que la gente sirva a Dios. De hecho, no funciona así. Estoy bastante convencido de que nadie en esa fiesta, esa noche tenía la intención de adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, una mezcla de cosas. Es fácil de hacer, es indulgente, es atractivo para nuestra carne. Porque podemos ponerle la etiqueta y sentir que todo está bien porque tiene el nombre de Dios. ¿Lo santificamos? No, realmente no lo hemos santificado. De hecho, hemos humillado el nombre de Dios. Y no son solo los israelitas los que tienen este problema. A lo largo de la historia vemos este problema. La mezcla de las cosas de Dios con las del mundo. Eso es lo que Dios nos llama a dejar. Cuando nos llama en el avivamiento a dejar esas cosas, a detener la mezcla. A ir tras el único Dios verdadero y adorar como Él pide ser adorado. Alguien. Trata esto, dice 106. Versículos 19 al 23. Hicieron un becerro en Horob y adoraron una imagen de fundición, cambiando así la gloria por la imagen de un buey herbívoro. Olvidaron a Dios, su Salvador, quien había hecho grandes cosas en Egipto, milagros en la tierra de Cam, cosas asombrosas junto al mar de Leví. Así que ordenó su exterminio. Si Moisés, su elegido, no se hubiera interpuesto ante él para apartar su ira, destruyéndolos, así que el pueblo de Dios allí en el monte Orem. Según David, habían hecho este becerro, y están adorando esta imagen. E intercambiaron la gloria de Dios por una imagen. Y lo triste es que olvidaron a su Dios. Y yo diría que no son solo los hijos de Israel los que son olvidadizos. Creo que todos somos olvidadizos, por eso es importante mantener un diario de recuerdos. Para que recuerdes de dónde te trajo. A los hijos de Israel les dijo que sacaran piedras del río y las pusieran a un lado de la orilla como un monumento conmemorativo. Somos un pueblo olvidadizo habitualmente. Recuerdo que un amigo rabino me dijo una vez, sabes, tengo buena memoria, es solo corta, y creo que eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Tenemos buena memoria, es solo corta. Olvidamos sus señales y maravillas, olvidamos de dónde nos trajo, olvidamos los milagros que hizo. Cuando llegamos a la fe, parece que ocurren milagros a diario, que Dios se revela y que estamos enamorados de Él, y todo es tan real, y Él es tan real. Luego seguimos con la vida, y la vida sucede, y nos ocupamos con trabajos. Hijos, la escuela, el trabajo y todo lo que nos llega, y olvidamos su bondad. Richard, me regocijo mucho de que el Señor te haya dado trabajo. Hemos estado orando y buscando, y sé que en épocas de transición, tuve que buscar trabajo, puede ser un momento difícil. Y a veces nos atendieron, en momentos difíciles, para olvidar y pensar. Quizás no lo tiene todo bajo control, o quizás se ha olvidado de nosotros. No estoy poniendo palabras en boca de Richard, pero sé que esa fue mi experiencia. Señor, ¿cómo es que estoy enviando todos estos currículums y nadie los recibe? Comillas, ¿qué me pasa? ¿Dónde estás? Quizás no sea el empleo, quizás sea una situación familiar, laboral o con seres queridos o amigos. Y olvidamos la bondad del Señor. Él nos llama continuamente a recordar. Recordar, recordar y tener fe en que lo volverá a hacer. Pero es fiel a su palabra. Amén. Olvidaron la bondad del Señor. Y, al volcarse a otras cosas, que siempre recordemos nuestro primer amor. Que nunca perdamos ese amor inicial. Recuerdo que les conté que enseñaba en una universidad bíblica en Dallas y siempre había nuevos creyentes.
Jóvenes cristianos, por así decirlo, apasionados por su fe. Ansiosos por compartirla y haciendo milagros. Algunos que llevaban un tiempo allí decían: esperen, denles un semestre o dos, se calmarán. Pero, amigos, rezo para que nunca nos calmemos, que esa no sea la norma. ¿Por qué enfriarse? ¿Por qué no ir de gloria en gloria? Que nunca perdamos ese celo. Que no apaguemos el fuego ni entremos en la vida como siempre o en los negocios como siempre. En el fuego, mantener la llama encendida. Importante para el avivamiento, si el avivamiento va a suceder. Uno es que el avivamiento requiere líderes que tomen una posición contra el pecado y declaren la palabra de Dios. Se necesitan líderes, se necesitó que Moisés tomara una posición. Y no fue una posición fácil, leeré la escritura. Esta que recuerdo poner, muy buena, Éxodo 32, 25 al 28. Cuando Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón los había dejado correr salvajemente para que se convirtieran en burla entre sus enemigos, Moisés se puso de pie a la puerta del campamento y dijo: el que esté de parte de SNI, que venga a mí. Entonces todos los hijos de Leví se reunieron con ellos. Y él les dijo: esto es lo que dice Adoni, el Dios de Israel. Cada hombre tome una espada y salga de la puerta por todo el campamento. Y matar a su hermano, a su amigo, a su vecino. Los hijos de Leví hicieron como Moisés les dijo, y ese día cayeron entre el pueblo 3.000 hombres. No estoy abogando por una guerra santa ni nada parecido, sino porque seamos tan apasionados como Moisés por erradicar el pecado. Quizás no se trate de atarnos una espada literal, sino de atarnos la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y ponernos a trabajar para deshacernos del pecado. Nos apasiona, no lo dejamos permanecer en el campamento, lo sacamos. Pero se necesita liderazgo, un liderazgo fuerte. A veces me preocupa no saber si nuestra generación toleraría a Moisés o incluso a Juan el Bautista. Claro, a Juan. Le cortaron la cabeza, así que quizás tampoco lo toleraron muy bien. Los predicadores de avivamiento puro y verdadero llegaron a eso. Generalmente los expulsan. Rápidamente, no duran mucho, como los profetas, y generalmente no son aceptados en su ciudad natal, porque empiezan a pisotear. A nadie le gusta que le pisoteen, y lo fácil es atacar al hombre de Dios. Lo hicieron con Moisés, no pudieron encontrarle nada malo. Así que atacan a su familia, eso es lo que harán, atacan a su familia. Se casaron con esa mujer cushita. No es fácil ser un predicador de avivamiento. Hay buenos evangelistas, es un poco más fácil ser evangelista. A todos les gustan esos tipos, profetas. No es hasta una o dos generaciones después que son realmente reconocidos. Isaías, Zacarías, Habacuc o Jeremías está en un pozo de M hasta las axilas. Tienen que ponerle trapos debajo para sacarlo de allí. Vaya, ten cuidado con lo que deseas. No es fácil ser un predicador de avivamiento. No es probable que entres en TVN ni en ninguna otra cadena de radiodifusión, porque pisotean a la gente. Pero sin ella no podemos tener transformación. Necesitamos líderes que prediquen la palabra de Aloni. He enseñado sobre esto y a menudo he dicho: Señor, ayúdame en esto, porque me doy cuenta de que he orado por un avivamiento antes y lo he visto. Pero el verdadero avivamiento viene a trastocar todo. Y el verdadero avivamiento, hay muchos hitos en el camino. En el verdadero avivamiento, puedes terminar con 3 o 4 personas en la iglesia. Así que no es un gran plan para edificar tu congregación, es un buen plan para obtener la presencia del Señor. Sí. Observas los avivamientos históricos, son como 3 o 4 mujeres que oran. Dios sacude a toda la congregación. Mucha gente común se aleja porque no les gusta ser.
Recuerdo haber ido, y estaba muy adelantado en mi camino, pero ¿por qué no? Recuerdo haber ido, y el Señor, por mano divina, me hizo visitar a Major. Avivamientos en los Estados Unidos y en Inglaterra sorprendentemente y nunca lo busqué. No iba a un viaje de avivamiento ni a visitar los lugares sagrados. La peregrinación o algo así, simplemente me topé con ellos. A medida que avanzamos en la serie, compartiré algunas de las historias. Pero recuerdo un avivamiento en particular en Brownsville, Pensacola para ser exactos. La predicación allí era muy fuerte. Parecía que el predicador solo te hablaba a ti. La convicción de pecado era tan fuerte que la gente corría al altar a arrepentirse, sin siquiera esperar el llamado. La gente corría durante el servicio, llorando, queriendo reconciliarse con Dios. Eso es avivamiento, amigos. Recuerdo que en la universidad bíblica donde predicaba o enseñaba en Dallas, una mañana, un joven se acercó y le preguntó al profesor a cargo del servicio de esa mañana: ¿puedo compartir un mensaje con los estudiantes? El profesor a cargo del tiempo de adoración le dijo: sí, adelante. Y él se puso de pie y dijo: saben, necesito arrepentirme. No puedo evitar tener pensamientos lujuriosos y adorar cuando todo esto está sucediendo. Todos saltan y bailan delante. Chicas, no visten con recato, y solo dicen: soy este joven. Dice que vengo de un entorno mundano. Y cuando todo eso sucede, lucho y adoro. Cuando eso pasó, cuando él fue lo suficientemente honesto para compartir sobre su corazón y pensamientos, otros estudiantes comenzaron a acercarse y arrepentirse. Las chicas se arrepintieron de su modestia inapropiada. Y teníamos una fila que llegaba hasta la puerta de atrás del santuario. La gente comenzó a arrepentirse, continuó durante todo el día, cancelamos todas las clases. Cancelamos el almuerzo, por la tarde todavía continuaba, por la noche todavía continuaba. Estoy convencido de que habría continuado. Pero la administración dijo: creo que necesitamos reducir un poco la velocidad. Enviémoslos a todos a casa, volveremos a visitarlo mañana, luego nos presentaremos al día siguiente. No importa cuánto tiempo hubiéramos tardado, solo el Espíritu de Dios lo sabe, pero cuando la gente se arrepiente, es mejor dejar que el Señor haga su obra. No te interpongas en su camino. No intentes arreglarlo, organizarlo ni dejar tu huella. Simplemente deja que su Espíritu obre. Cuando el Espíritu de Dios toca corazones y vidas, sientes como si estuvieras en la presencia del Señor, y no es solo la piel de gallina del Espíritu Santo. Es una verdadera convicción de pecado, porque cuando entras en la santidad de Dios, es inevitable, pero ilumina lo que sucede en tu corazón. Hay una sensación de santidad al respecto, hay un terreno santo como Moisés. Quítate los zapatos, estás en terreno santo. Cuando realmente estás en avivamiento, esa es la experiencia que tendrás. Él no compartirá su gloria con nadie. Pero se necesita liderazgo para mantenerse firme en la palabra de Dios y estar abierto a su guía. Segundo punto, el avivamiento llega cuando los creyentes sienten remordimiento por el pecado y se apartan de la injusticia y se arrepienten. La escritura que encontré aquí es Éxodo 33:36. Dios dice: suban a la tierra que rebosa leche y miel. Pero no me moveré entre ustedes para no destruirlos en el camino. Porque son gente de dura cerviz. Y si un predicador dijera eso. Ahora puedo oírlos, ya veo los correos electrónicos. Llamaste a todos gente de dura cerviz en nuestra congregación. ¿Quiénes se creen que son? ¿Saben cuánto ofendieron a todos? Cuando la gente escuchó estas terribles palabras, gimió y nadie se puso adornos. Le dije a Moisés: dile a Ben Israel, sois gente de dura cerviz. Esa es una palabra dura. Si estuviera entre ustedes un solo momento, los consumiría, les quitaría sus armas, para que yo pueda considerar qué hacer contigo. Así que Benate Israel se despoja de los ornamentos del monte Horab en adelante. Tiene que haber un remordimiento por el pecado, si realmente vas a tener avivamiento. Tiene que haber una insatisfacción. Tiene que haberla. Generalmente Dios usa una especie de llamada de atención. No voy contigo, estás solo.
Tristemente a veces nos acostumbramos tanto a hacer las cosas sin Dios, que ni siquiera nos damos cuenta de lo que es perder su presencia. Cuando experimentamos eso en la universidad bíblica al día siguiente fue como: lo que pasó, perdimos la presencia, y una vez que has experimentado la presencia, nada la sustituirá cuando realmente experimentas a Dios. Ningún buen programa, ninguna luz intermitente. Ningún buen programa planificado tomará el lugar. Nunca volverás a aceptar una falsificación, nunca volverás a aceptar los negocios como siempre. Siempre te dejará marcado que has estado en la presencia de Dios. Pero como el fuego, si no mantienes el fuego encendido, se apaga. Pero tiene que haber esto ajuste de cuentas del pecado. No puedes, Dios no compartirá su gloria con otro, al igual que los hijos de Israel. Él no podía simplemente pavimentarlo, codificarlo, tenían que deshacerse de este pecado. Deshazte de esos adornos, esas cosas te están llevando de regreso al pecado. Deshazte de los aretes, deshazte de los brazaletes. Lo que sea que te esté reteniendo allí, deshazte de eso. Les conté sobre el avivamiento que experimenté en la isla de Tena, en Vanuatu, en el Pacífico Sur, cerca de Australia y Nueva Zelanda, cuando la gente de la tribu. Compartí la historia de cómo el jefe de la aldea había subido a sacrificar. Allí tenían un volcán abierto. En ese momento, era el volcán más accesible del mundo, si es que todavía lo es. Pero podías ir al borde del volcán, mirar hacia abajo y ver el fuego crepitar en él. Fondo. Los nativos arrojaban allí sacrificios, frutas y verduras. En aquellos tiempos, hacían sacrificios humanos. Y con el tiempo, había más frutas, papayas, plátanos y laplap, hacían adornos y cosas así, y las arrojaban allí para el dios. Asumían que era un dios. Lo entiendo, es algo bastante aterrador. Se tambaleó y se sacudió, y se podía ver la lava hirviendo allí abajo. El jefe había subido a hacer sacrificios al volcán. Mientras él no estaba, pudimos predicar a su pueblo, lo cual es bueno porque él se había resistido a cualquier tipo de cualquiera que hiciera alcance en su comunidad. Él no dejaba que hubiera un solo un evangelista que estaba trabajando en la región y tenía ese jefe que siempre se había resistido a que cualquiera viniera a compartir las buenas nuevas. Bueno, él se había ido, su esposa nos permitió huir. Ella fue sanada gloriosamente de un problema de sangre que tenía por muchos años. Y cuando eso sucedió, el jefe regresó y vio que su esposa había sido sanada y luego bajó a visitar la base de alcance allí. Dijo: ¿qué le pasó a mi esposa? Y pudimos explicar: Yeshua sanó a tu esposa. Cuando se dio cuenta de que el poder de Dios era más poderoso que su adoración al volcán. Cuando se dio cuenta de que Yeshua, Jesús, es más poderoso. Puso su fe en Jesús y toda la tribu puso su fe en Yeshua. Ellos ven, bueno, lo siguiente que debes hacer es sumergirte en el océano. Pero necesitas deshacerte de todas estas cosas de brujo que tienes. Tienes que deshacerte de cualquier cosa que esté atada a cualquier otro dios que no sea el Dios de la Biblia. Así que tuvieron un servicio que duró toda la noche con un equipo de adoración en una hoguera y quemaron todos sus fetiches. Todas estas cosas de brujo que usaban para escuchar las voces de sus antepasados. No eran las voces de los antepasados lo que estaban escuchando, era el mundo de los espíritus. Lo quemaron todo y Shreks y personas manifestándose y fueron liberados y libres. Y luego al día siguiente, después de un servicio de adoración que duró toda la noche, bajaron al océano y todo el pueblo se sumergió. Uno por uno en el océano, dijeron que, después de eso, el ambiente de toda esa zona cambió por completo. Dijeron que por la noche teníamos miedo de salir a la selva por los espíritus que había allí. La tierra estaba contaminada, pero cuando llegó el avivamiento, la tierra sanó, sus cultivos crecieron mejor. Aleluya, la oscuridad se había disipado de esa región. Ya no tenían miedo. Ya no les preocupaba salir de noche a la selva. Porque la presencia de Dios estaba tan impregnada allí que, signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasó? Eso sí que fue más bien una evangelización, porque esas personas no conocían a Dios en absoluto. Eso fue algo nuevo, pero llegó el avivamiento e incluso revivió los corazones del evangelista y su familia que estaban allí. El evangelista tuvo un milagro asombroso. Su hija tenía unos 2 años y medio, y no había emitido ningún sonido, no podía hablar y apenas emitía sonidos vocales. Parecía tener algo atorado en la lengua. Oramos por su hija. Y de inmediato comenzó a hablar. Absolutamente asombroso. Ella aparentemente había tenido todas esas palabras allí en algún lugar, pero no podía
Pronunciar la siuj pero gloriosamente sanada y comenzó a hablar allí mismo. Fue una hermosa imposición de manos y así es como va. Sí, y ella pudo hablar desde entonces. Milagros sobrenaturales, pero una vez que has experimentado ese tipo de presencia de Dios, nada lo sustituirá. No serás feliz con nada menos, porque todo lo demás sabe a algodón de azúcar. Pero una vez que has experimentado la realidad de Dios, nada te sacudirá. No estarás satisfecho hasta que lo vuelvas a agarrar, y entonces. Ese es mi siguiente punto: el avivamiento es alimentado por un deseo sincero de encontrarse con Dios. Ya sea para reencontrarse con Dios o para aquellos que no han experimentado el poder de Dios para tener pasión por encontrarse con el Dios vivo. Mira lo que dice Moisés en Éxodo 33 en 7 al 10. Ahora Moisés tomaba la tienda y la armaba fuera del campamento, lejos del campamento, y la llamaba la tienda de reunión. Así que sucedía, todo el que me veía salía a la tienda de reunión, que está fuera del campamento. Así que tomó un poco de esfuerzo, pero si quieres encontrarte con Dios, sales al campamento. Sales a la tienda. Y siempre que Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y se ponía de pie, cada uno a la puerta de su propia tienda, y cuidaba a Moisés hasta que había ido a la tienda. Y Moisés entró, la columna de nube descendió, la presencia de Dios bajó. Se puso a la puerta, y él hablaba con Moisés. Esa es una experiencia sobrenatural y... Luego, cuando todo el pueblo vio la columna de nube parada a la entrada de la tienda, todos se levantaron y adoraron cada uno a la entrada de su propia tienda, así que Moisés lidera el camino. Pero todos se inspiran tanto que están adorando en su propia tienda. Eso es acercarse a Él. ¿Cómo te acercas a Él? Adorando, alabando, leyendo la palabra. Cada uno de pie en su propia tienda es una imagen de la adoración en nuestros hogares. Y la adoración en la sinagoga o el templo o la tienda de reunión aquí. Y la presencia de Dios desciende, sé que sucede en medio de nosotros. Gracias a Dios cuando adoramos y la presencia de Dios está aquí, es hermoso. Pero siempre hay más de Dios. Cuando Salomón dedicó el tabernáculo de reunión, Moisés derramó su gloria. Cuando Salomón dedicó el templo, la gloria de Dios descendió con tanta intensidad que el sacerdote no pudo soportar ministrar. Siempre hay más de Dios, pero debe haber hambre por Él. Miren lo que Moisés dice en Éxodo 33 en 15. Recuerden que Moisés experimentó la presencia de Dios. Estuvo en el monte y le dijo a Dios. Esto es después de que Dios le dijo, no voy contigo. Moisés dijo, si tu presente no nos acompaña, no nos dejes ir de aquí. Ni siquiera queremos irnos, no tiene sentido ir a la tierra prometida. Si no tenemos tu presencia, no iremos. Hemos probado, hemos visto. Y no iremos. Amigos, oré para que tuviéramos esa clase de tenacidad. Dicen, no me voy hasta que me apodere de ti. Presencia de Dios, no me voy a conformar con nada menos. Si eso significa levantarme a las 4 de la mañana para leer mi Biblia y orar, lo voy a hacer porque no me conformo con nada menos que la presencia de Dios. Tal vez para ti sea de noche, hay espacio para eso, a veces madres ocupadas. El momento más tranquilo del día es de noche, así que está bien. Históricamente la Biblia nos anima temprano en la mañana, mi canción se elevará a ti. Pero cualquier momento es bueno para ver a Dios, y Él es capaz de trabajar. Estamos en nuestro horario, a veces es una reunión de oración al mediodía con usted a solas con Dios. Pero verá cómo hay un aspecto individual y un aspecto corporativo. Está el aspecto de la carpa, y luego cada uno en su propia carpa. No podemos tener una gran adoración aquí en Sabbat si no tenemos una gran adoración en nuestros hogares durante la semana, porque esto en realidad es un desbordamiento de lo que sucede en nuestros propios hogares. Podemos tener una buena adoración, gracias a Dios, y lo único asombroso de la adoración es que nos eleva a todos. Incluso si has tenido una mala semana, o si quizás no has tenido la oportunidad de conectarte realmente con Dios. La persona a tu lado a veces puede ayudarte a elevarte. Está conectada con Dios, y es como la marea. Lo eleva todo, y puedes tener una especie de unción corporativa donde todos nos elevamos en la presencia de Dios debido a este aspecto corporativo. Y algunas personas pueden realmente presionar y el resto nos beneficiamos de ello. Estaba disfrutando de la adoración esta mañana. Puedo escuchar las voces detrás de mí y hay algo en cantar con la gente que conecta cuando nuestras voces conectan. Y sientes esta conexión en la adoración y es hermoso. Pero ese es el tipo de cosas donde tenemos a este individuo y a la vez a la comunidad. Pero tiene que haber esta insatisfacción, este clamor a Dios. Queremos tu presencia, y luego el último punto de hoy.
El avivamiento se inicia y se sostiene con la oración. No se puede tener avivamiento sin oración. Esta oración busca a Dios y está en Éxodo 33 en 18. Él dijo, por favor muéstrame tu gloria. Eso es realmente lo que buscamos. Dios no se trata de nosotros, no se trata de nuestro Espíritu Santo. No se trata de sentirse bien, wow, ese fue un servicio increíble. Se trata de tu gloria, Señor. Se trata de Él y solo de Él, así que simplemente no sentía a Dios en el servicio. La gran pregunta es, ¿Él te sintió a ti en el servicio? Ese no es mi estilo de adoración. Bueno, le agradó a Dios. Nosotros lo hacemos todo sobre nosotros. Tienes la versión de McDonald's, no Burger King. Un Burger King, lo hacemos a tu manera. Bueno, ese no es mi tipo de servicio. No es para mí, pero lo fue para Dios. Dejé de decir que no siento a Dios en un servicio. Lo adoro, lo sienta o no. Se llama sacrificio de alabanza. Al final del servicio, no pregunto si Dios estaba allí. Le pregunté si Dios estaba allí, por favor. Él dice, no miro a nadie más. Te miro a ti. Me di cuenta, Señor, perdóname. Estoy juzgando a los demás y mirando mi corazón. Así que pude estar en el servicio más seco y tener un tiempo increíble con Dios. Porque es un sacrificio de alabanza para Él. Él conmoverá nuestros corazones si los abrimos. Dejé de pensar en mí y en las canciones que conocía, o con las que me sentía bien, o en cosas que me hacían sentir bien. Y comencé a decir, Señor, se trata de ti. No importa si no siento tu presencia. Voy a ofrecer un sacrificio de alabanza. Y así he podido experimentar a Dios en casi todos los lugares donde he adorado. Porque Dios viene y nos encuentra cuando traemos un sacrificio de alabanza. Ciertamente ha habido servicios donde siento una mayor presencia. Pero dejé de darle importancia. Y decidí adorarlo de todas formas. Lo he conocido en cada servicio. Porque responde a un corazón abierto que lo adora. Muéstranos tu gloria, Señor, no por nosotros, sino por ti. ¿Qué te agrada? ¿Qué te da gloria, Señor? Un corazón humilde y recto. Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Ruego que esa sea nuestra oración. Señor, muéstranos tu gloria, no por nosotros, Señor, sino para ti sea la alabanza, no por cómo nos sentimos, sino por cómo te sientes tú, Señor. No se trata de que satisfagamos nuestras necesidades. Eso es un subproducto. El resultado principal es, eres glorificado, Señor. Y Él lo es, cuando nuestro corazón es recto, Él es glorificado. Eso es lo que busca, ya que tu corazón, manos limpias en un corazón puro. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién puede subir al monte? Señor, el que tiene manos limpias en un corazón puro. No ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado solemnemente. La vanidad es cuando todo gira en torno a ti. Puro, Señor, se trata de ti, se trata de ti. Mira lo que dice Isaías 42 en 8, yo soy Adoni, ese es mi nombre, mi gloria. No daré a otro mi alabanza a imágenes talladas. No compartirá su gloria con otro, si alguien más recibe gloria aparte de él. Retirará su presencia, no la compartirá. Se convierte en yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no daré mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Ahora bien, la mayoría de nosotros no tenemos estatuillas en nuestro armario. Aunque yo era una Alaska y no iba a compartir esta historia, esto salió de la nada. Gracias, Señor. Visité una casa en Alaska cuando trabajaba en la isla Kodiak y visité la casa de una familia allí que era ortodoxa rusa y no sabes nada de su experiencia. Sabes que estaba tan lejos en las islas que solo podían. El sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa solo podía venir una vez al mes para los servicios allí porque tenía que recorrer todas las islas y por lo tanto estaba disperso y solo podía hacerlo una vez al mes. Tenían una hermosa iglesia allí que había sido construida por la iglesia ortodoxa rusa. Y era maravilloso y nunca fui allí, así que no puedo hablar del servicio. No sé nada al respecto.
Pero recuerdo estar impactado en esta casa y rezo, para poder decir esto de una manera que no ofenda a nadie. Pero el dueño, el padre de esa casa, nos recibió como invitados en su casa y nos preparó el almuerzo y fue maravilloso. Nos mostró un rincón de su casa que era como el rincón divino de su casa y tenía todo esto. Supongo que, yo lo llamaría, estoy tratando de ser respetuoso, polilia o artículos religiosos de su tradición de fe. Y probablemente no debería haber mencionado la denominación, pero yo, no sé. Ni siquiera sé qué tan sincero era él de ir a esa iglesia. Pero él tenía su rincón de la casa, y eso era lo que realmente quería mostrarnos. Pero el otro lado de su casa, oh Dios, tenía una conexión de pornografía en el otro rincón. Y ese es el tipo de mezcla que Dios no permite. Ese es el tipo de cosas que Él no puede tolerar. Eso es lo que hicieron los hijos de Israel cuando se involucraron en Pagan Revelry. Eso fue todo, fue desobediencia sexual. Y una de las áreas que al enemigo más le gusta usar para alejarnos de Dios es a través del pecado sexual. Cuando Dios entra, limpia la casa. Se deshace de todo eso, porque no puedes compartir con Dios y los ídolos. Las Escrituras dejan claro que cuando enviamos contenido sexual, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Se convierte en idolatría, y Dios limpia ese desorden. Un ídolo es cualquier cosa que valoras más, ya sea por tu actitud o tus acciones, algo que te llama la atención. Quizás no sea un rincón pornográfico de tu casa, quizás solo tu iPhone. ¿Qué es eso que nos quita más actitud y acción que cualquier otra cosa? Quizás un partido de fútbol. ¿Qué es eso que nos quita más tiempo? Ahora bien, no solo tiempo, porque pasamos 8 horas al día trabajando y con nuestra familia. No me refiero solo al tiempo puro, sino a qué es eso que nos impide buscar a Dios. ¿Qué es eso que? Para mí el Señor dijo que es noticia en un momento dado de mi vida, pero Señor, necesito saber las noticias. Soy líder de una congregación, necesito saber qué está pasando en el mundo. Pero Él dijo, sí, estás poniendo eso antes de tu tiempo conmigo. ¿Quieres obtener los titulares primero? ¿Quieres saber qué pasó en Israel? ¿Quieres saber qué está pasando? Lo estás poniendo antes de tu tiempo conmigo, es un ídolo, deshazte de él, así que tuve que mudarme. De hecho en algunos casos, antes en mi vida, tuve que renunciar a las noticias. Dices, bueno, noticias, eso no es malo, bueno. Puede serlo si te distrae de tu caminar con Dios. Y quiero recibir esas noticias de la mañana temprano, porque quiero ser el primero en recibir el mensaje. Dice, estás poniendo eso antes de tu tiempo conmigo. Es un ídolo, deshazte de él, así que renuncié a mis noticias. Hay otras formas de obtener las noticias que son mucho más efectivas. De todos modos, solo obtienes los titulares y bonitos. Es difícil entenderlo. Para mí fueron las noticias. Hay otras cosas en mi vida que el Señor, en diferentes momentos, ha convertido en ídolos. El Señor dice que debemos deshacernos de ellas. Y una a una las ha ido eliminando. La música puede ser eso, la literatura puede ser eso. El pecado sexual puede ser eso, el entretenimiento puede ser eso. Los deportes pueden ser eso. No sé cuál sea el tuyo. Pero ¿qué es lo que te apasiona? Más que cualquier otra cosa. Pregúntale al Señor si es un ídolo del que quiere deshacerse. Pregúntale al Señor si es eso que se mezcla con la adoración al único Dios verdadero. No tengo duda de que todos queremos adorar a Dios. Venimos aquí porque queremos adorar a Dios. Pero no podemos tener amigos que participen en un avivamiento, ni personal ni colectivamente, si aún tenemos ídolos. Él no compartirá su gloria con nadie. Lo exige todo. ¿Crees que era Dios o algo así? Amigos, mi objetivo y todo esto ciertamente no era condenar a nadie. He pasado por esto mismo y mi objetivo no era que nadie se sintiera inferior a la altura. Eso no es lo que Dios hace. Dios nos llama a acercarnos a Él, nos acerca a Él. Amigos, les diría que acepten su invitación. La Escritura dice, acérquense a Él, y Él se acercará a ustedes. Todos podemos tener un avivamiento individual, pero también podemos tener un avivamiento colectivo. Y oro para que tengamos ambos, que nos acerquemos a Él tanto personal como colectivamente. Al acercarnos a Shavuot, creo que nos llamará como congregación, tanto individual como colectivamente, a su presencia de nuevas maneras.
Y mientras lo hace, oro para que, si hay cosas en nuestras vidas que se han vuelto ociosas, se desvanezcan y tengan una pasión renovada. Después de él, y fuera de la abundancia de eso. Ciertamente habrá almas que llegarán a la fe que no pueden evitar, pero se sentirán atraídas por la luz que está en nosotros. Pero ese no es solo el producto principal, es un subproducto. Es importante, necesitamos compartir nuestra fe, más que compartir nuestra fe. Necesitamos conectarnos con el Dios vivo. Necesitamos tener una experiencia con Él, una relación continua con Él. Experiencia con Él, todo eso vendrá, alcance y todas estas otras cosas. Oro para que no olvidemos sus acciones, no olvidemos como los hijos de Israel, sino que recordemos, y oro para que tal vez nunca hayas experimentado su presencia. Este es un buen momento para pedirle al Señor, mientras pasamos por estos días de contar el Homer hasta Shav. Pídele al Señor que se revele de una manera nueva y fresca, y pídele que escudriñe tu corazón. Señor, ve si hay algún camino malo en mí, ve si hay ídolos. Señor, queremos más de ti, queremos más de tu presencia. Quiero una experiencia del Dios vivo, como dijo Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. Amigos, esa es una buena oración para orar. Muéstrame tu gloria, Señor, no por mi bien, sino por el tuyo. No es que se me ponga la piel de gallina, sino que tú obtengas la gloria. Y eso sucede, amigos, sé que si oramos con un corazón sincero, Él nos encontrará en ello, y esta sombra podría ser como ninguna otra. Podemos tener una efusión individual y corporativa como ninguna otra. Ruego que al pasar por esto, que hayamos experimentado el fuego en la montaña. El llamado de Dios a todos a subir, subir, acercarnos. Acercarnos al fuego, acercarnos a mí, diciendo, oro mientras contamos el Homer. Sería solo un gesto religioso, pero en realidad sería un ascender hacia Él. Amén. Puedo concluir esto con una oración.